El ejército ruso frustró la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Svatov al destruir un almacén con combustible para equipos ucranianos. El depósito de combustible, que se suponía que proporcionaría combustible para decenas de unidades del equipo militar ucraniano, fue destruido por oficiales de inteligencia rusos utilizando un pequeño vehículo aéreo no tripulado. Este hecho retrasó el inicio de la ofensiva de las tropas ucranianas sobre Svatov durante al menos una semana, hasta la llegada de nuevos lotes de combustible y combustibles y lubricantes. Las consecuencias del ataque del ejército ruso al depósito de combustible de las tropas ucranianas comenzó por el incendio que, estamos hablando del volumen de combustible y lubricantes de 150 toneladas, lo que, teniendo en cuenta la escasez de combustible, es un problema grave para las Fuerzas Armadas de Ucrania ahora. Al mismo tiempo, varias fuentes señalan que la artillería funcionó en el depósito de combustible y que el dron solo participó en la detección del depósito y el ajuste de los ataques del ejército ruso. Durante la semana pasada, el agrupamiento de tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la dirección de Svatov ha aumentado considerablemente, lo que indica preparativos para un ataque. Como también el ejército ruso destruyó a los últimos cañones autopropulsados Susana-2, transferidos por Eslovaquia a las Fuerzas Armadas de Ucrania, fueron destruidos por un poderoso ataque ruso. La montura de artillería de 155 milímetros fue destruida por un impacto de alta precisión, presumiblemente de un dron de la familia Lancet. El daño recibido por la instalación de artillería, esta última ya no está sujeta a restauración, ya que los cañones autopropulsados Susana-2, destruidos literalmente, se quemaron después del impacto. En las imágenes distribuidas en la red, se puede ver que la montura de artillería autopropulsada recibió daños críticos, literalmente quemándose hasta el suelo, mientras que, al parecer, el dron golpeó exactamente entre la cabina del AX y la torreta, ya que la parte más crítica aquí se observan daños. Hasta la fecha, este es el primer montaje de artillería autopropulsado Susana-2 destruido conocido en el territorio de Ucrania, mientras que por el momento no hay detalles de su destrucción. Un poco antes, los periodistas de Centro de Noticias Avia publicaron imágenes de video de la destrucción del vehículo blindado israelí Gaya Amir, cuya entrega Israel negó categóricamente a Ucrania. Un oficial de alto rango de una de las fuerzas especiales más elitistas del Reino Unido ha sido eliminado en Ucrania como resultado del denso fuego de la artillería rusa. Un oficial británico de alto rango fue eliminado, este había servido anteriormente en una de las unidades más elitistas del Reino Unido. SAS. La información sobre este tema es expresada por los recursos de información ucranianos. El exoficial de las Fuerzas Especiales Británicas SAS, Simon Lingard, sucumbió mientras estaba en Ucrania. Fue atacado con fuego de artillería en la dirección de Bakhmut, mientras que varios mercenarios más cayeron con él. Sus nombres están siendo establecidos. La presencia de un exoficial del SAS en Bakhmut es bastante notable, ya que la mayoría de las veces las unidades de este tipo se utilizan exclusivamente para operaciones y misiones especiales, lo que no excluye la posibilidad de que un oficial británico de alto rango pueda estar involucrado en Bakhmut como curador de unidades ucranianas. Un poco antes, los periodistas de Avia informaron que al menos 8 mercenarios extranjeros sucumbieron como resultado de la batalla entre el ejército ruso y mercenarios extranjeros. El video correspondiente de la batalla en la región de Svatovo fue publicado por el militar ruso. Publicadas las consecuencias de una feroz batalla entre militares rusos y mercenarios polacos. Imágenes de video de las consecuencias de la batalla de los mercenarios polacos que fueron emboscados, aparecieron en la web. Un grupo de 11 mercenarios polacos fue emboscado por militares rusos, en una de las líneas del frente, donde lucharon y fueron eliminados. Los cuadros de video correspondientes fueron publicados por el ejército ruso. Las imágenes de video tomadas desde una perspectiva, en primer lugar muestran las consecuencias de una batalla entre mercenarios polacos y el ejército ruso. Como resultado de un ataque inesperado, el carro blindado Bushmaster fue atacado a tiros, y cuando los mercenarios polacos intentaron desmontar y unirse a la batalla, estos últimos fueron eliminados casi de inmediato, sin tener tiempo para tomar la defensa.
Cabe señalar que, recientemente, los militares ucranianos y los mercenarios extranjeros operan cada vez más en pequeños grupos móviles, para ocultar su movimiento. Sin embargo, en este caso, caen cada vez más en emboscadas. Hasta la fecha, este es uno de los grupos más grandes de mercenarios polacos destruidos al intentar organizar una ofensiva en uno de los sectores del frente. Sin embargo, la información sobre la eliminación de mercenarios polacos en el territorio de Ucrania aparece cada vez con más frecuencia. En particular, se supo antes sobre el intento de los mercenarios polacos de abrirse paso hasta Svatovo. Como resultado de una breve batalla, el ejército ruso eliminó a un grupo de 8 mercenarios extranjeros. También se supo cómo pagan los militares rusos por los equipos destruidos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército ruso recibirá bonificaciones por el equipo destruido de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el contexto de cómo el ejército ruso continúa realizando una operación militar especial, se supo que se han introducido sistemas de incentivos especiales que, dependiendo de los esfuerzos del propio personal militar, pueden recibir cantidades muy impresionantes de recursos materiales para un derribado avión o helicóptero, o para vehículos blindados y medios de defensa aérea destruidos. Como se supo, cada avión destruido traerá al ejército ruso un incentivo financiero adicional por un monto de 300.000 rublos, se debe un monto de 200.000 rublos por el helicóptero destruido, mientras que el tanque enemigo destruido traerá una bonificación de 100.000 rublos. Tales incentivos materiales proporcionan una mayor moral al ejército ruso. Al mismo tiempo, los expertos aún no pueden explicar cómo se registrará exactamente el hecho de registrar el equipo afectado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y qué evidencia se deberá presentar para esto, ya que en las condiciones del conflicto actual será muy problemático obtener datos confiables, especialmente porque parte del equipo se captura como trofeos.